pielonefrita. Y imagínense, imagínense, o sea, ustedes ya saben cuál es la función del riñón, ¿verdad? Un proceso de filtrado de la sangre para la producción de orina, como un proceso de excreción de toxinas, etc., ¿no? Entonces, les pregunto, imagínense una pielonefritis. ¿Habrá posibilidades de que se genere una septicemia? El problema es que la bacteria que estaba a nivel urinario pase sangre. ¿Sí? O sea, fisiológicamente es posible. ¿Okay? Entonces, en la ITU, que son las infecciones del tracto urinario complicadas, pueden llegar a convertirse en una sepsis. ¿Sí lo ven? Digamos a nivel muy básico fisiológico, ¿no? Tengo la PPT, nos piden que veamos desde el punto de vista inmunológico, ¿no? Cómo hay un poco de estadística, ¿no? Esto lo vamos a nivel inmunológico. Hay toda una respuesta de tipo inflamatoria en los pacientes que tienen una infección inmunológica. ¿Cómo se llama? Bueno, también las ITU se dividen en dos grandes tipos dependiendo del área anatómica afectada. Las ITU de partes bajas incluye la uretra y la infección a nivel de la vejiga. ¿Cómo se llama la infección a nivel de vejiga? Cistitis, anota. Una cistitis es una infección a nivel de vejiga. Ya cuando la infección es alta, ya de vejiga hacia arriba, o sea, uretra y riñones. Y ya dijimos entonces, ¿cómo que se llama la infección de los riñones de origen urinario? Pielonefritis. Muy bien. ¡Bien! ¡Aplauso para Melanie! Gracias, porque nos salvaste. Bueno, gracias. Bueno, entonces vamos a revisar los componentes de la respuesta inmune y algunos agentes causantes de infecciones del tracto urinario y de transmisión sexual. Vamos a ver cómo se generan estos mecanismos de defensa contra estos organismos y reconocer algunas infecciones del tracto urinario y de transmisión sexual. Empezamos con las ITUS, entonces, como les dije, entonces es una patología muy frecuente y de mucha consulta médica que puede llegar a complicarse en casos graves. Anatómicamente, entonces, tenemos las ITUS bajas, que incluye vejiga y uretra, y las altas, riñones, pelvis, renal y uretra. ¿Okay? Cuando decimos la prevalencia, varía con el sexo y la edad. Por ejemplo, las mujeres en estado de gestación son más susceptibles a infecciones urinarias, porque hay toda una modificación de la posición de sus órganos, etcétera, durante el embarazo. Y en la adultez, en los adultos mayores. Cuando dicen monomicrobiana, ¿qué significa BGN? Cuando dicen BGN, ¿qué significará? Bacteria no. Bacilo gram negativo. Por ejemplo, que ya conocemos, ya hemos hablado, ¿qué bacilos gram negativos pueden producir infecciones urinarias? Escherichia coli. ¿Cuál otro? Hoy vamos a ver algunas otras, ¿ok? Y es lo normal, o sea, una infección, lo que normalmente ocurre es que cuando tú haces el cultivo que vamos a hacer hoy en el laboratorio, sea una sola la bacteria patógena que predomina en el proceso infeccioso, ¿no? Cuando es polimicrobiana, normalmente cuando se asocia a la presencia de catéteres.
o en personas inmunosuprimidas, en esos casos ya más complicados, ¿no? Pero normalmente, entonces fíjense lo que le dicen, el tracto urinario es estéril excepto en la zona distal, donde se va a colonizar con las bacterias de la piel cercana a la entrada de la uretra. Pero vamos a ver que en la diapo de del laboratorio nos dicen algo diferente, ¿no? Entonces, la microbiota, estas se ve que son diapositivas muy viejas, ¿no? Porque hablan de microflora, que eso ya sabemos que lo han cambiado, ¿no? Entonces, la microbiota asociada con el aparato genitourinario masculino es diferente al femenino. Normalmente el masculino está colonizado por Corynebacterium, o sea, filococos, mientras que el femenino básicamente por lactobacilos, bacilos gram negativos de tipo anaerobio. ¿Qué serán estos CGP? Si B es bacilo, estos serán cocos gram positivos, ¿ok? Y levadura, de esas vamos a hablar muchísimo porque aquí la levadura que da la pauta es la cándida, ¿ok? Y siempre necesita ese triángulo epidemiológico que ustedes van a estudiar mucho, que es la presencia de microorganismos, de un hospedero y del ambiente que va a generar en la transmisión de la enfermedad, ¿no? Este cuadrito lo deben ustedes estudiar y poder ver las diferencias en diferentes tipos, dependiendo de la complicación de los casos, ¿no? Entonces aquí están identificados anatómicamente los nombres de las infecciones. Si afecta la uretra, estamos hablando de una infección en la uretra, uretritis. Si es a nivel de la vejiga, sí. Y si es a nivel de los riñones, pielonefritis. Entonces podemos tener una itis no complicada que normalmente, bueno, ninguna enfermedad es normal, ¿no? Pero esta patología es normalmente en mujeres sanas, es muy frecuente en mujeres, porque anatómicamente la uretra de la mujer es más corta y está más cerca del periné, en la zona anal. Para un hombre es más difícil tener una infección urinaria. Normalmente se asocian las mujeres por el tema anatómico, ¿no? Entonces, da normalmente infecciones de la vejiga, o sea, cistitis, disuria. ¿Qué es la disuria? Tienen que, todos esos términos los tienen que manejar. O sea, si no lo saben, lo tienen que buscar. ¿Okay? Disuria es dolor, ardor al orinar. ¿Okay? Polipiuria es el deseo de orinar constantemente. O sea, tú orinas y nuevamente te da ganas de orinar. Eso es muy característico de una infección urinaria. Urgencia misional, que bueno, que no aguantas, crees que te vas a orinar inmediatamente, o sea, necesitas ir al baño. Dolor suprapúbico ya cuando está un poco más complicada, ¿no? Y las altas, bueno, ya cuando hay una pielonefritis, ya hay fiebre, ya hay malestar general, ya hay todo un tema, hay dolor en la parte de la espalda baja, ¿okay? Complicada normalmente se asocian a enfermedades a mujeres gestantes o hombres. Cuando hay obstrucción, cuando por ejemplo hay una hiperplasia de la próstata, hay presión de la vejiga y de los uréteres y eso genera problemas de infección urinaria, pero ya como un caso ya más complicado porque es originado por otro problema posterior, ¿okay? Entonces esto por favor revísenlo muy bien. Las hitos asociadas a catéteres ya yo creo que la otra vez lo vimos bastante, ¿verdad? Entonces hay muchísima probabilidad de tener infecciones cuando se asocian a catéteres, ¿no? La recurrente es cuando se presentan 3 hitos al año. Entonces eso ya la frecuencia implica ya una complicación, porque no es normal, ¿no? Que ya una persona tenga ese tipo de problemas. ¿Qué será una urosepsis? Algo de eso ya lo tocamos. Su palabra lo dice. Sepsis, ¿de origen? Urinario.
de una ITU, ¿no? Pero ¿a qué nivel se puede generar esa sepsis? ¿Ah? A nivel renal. Okay. Entonces, pero como sepsis, como tal, va a generar, igualito que las otras infecciones, una difusión orgánica, pero el origen es esa ITU, ¿ok? Y por su localización puede ser altas o bajas. Rápidamente aquí pueden ver cuáles son, digamos, las generalidades, ¿no? Esto es más que todo a nivel más bien genital, femenino, ¿no? Cuáles son las bacterias más asociadas no tanto al tracto urinario, sino al genital, ¿no? Ya lo vamos a ver. Y aquí, bueno, repiten la misma diapositiva. Están hablando que para que se produzca una ITU recurrente, tienen que haber alteraciones. El patógeno más virulento, por ejemplo, relaciones sexuales muy frecuentes, uso, no lo dice, pero el uso, por ejemplo, más que todo de duchas, pero eso más que todo para las duchas vaginales que van a alterar las microbiotas, eso también lo vamos a ver, ¿no? Y bueno, alteraciones del huésped que van a hacer que se generen estas ITU recurrentes. Díganme allí cuáles de las bacterias más asociadas en los casos no complicados, según este estudio. La azul, ¿cuál es la bacteria azul de la torta? Escherichia coli, uropatógena, tienen que identificarlo muy rápidamente, ¿ok? En un 75% estaban asociados con el género, más el masculino, la edad y o personas muy jóvenes, ¿no? ¿Y cómo cambia cuando la infección es complicada? Entonces ya baja un poco la infección por la Escherichia coli uropatógena y aumenta por Klebsiella y por Enterococos. ¿Sí? Entonces, las infecciones complicadas, y estas están complicadas asociadas con la presencia de ¿qué cosas? Aumenta la probabilidad de estas infecciones complicadas. ¿Qué es lo que genera aumento de infecciones complicadas? La sonda, los catéteres, ¿sí? Y estados de inmunosupresión. Aquí también están más o menos lo mismo, en otro estudio, no tanto ya por complicación, sino por dónde fue adquirida, en la comunidad y en el hospital. En la comunidad, ¿cuál es la bacteria que predomina? Y en la hospital también, pero aumenta otras gram negativas, que son un 3% en la comunidad, pero causa un cuarto de un 25% de probabilidades que sean Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Pseudomonas, otras bacilos gram negativos. Eso es a nivel hospitalario. Ya nosotros estudiamos esto y vimos lo grave que es. Esto es lo que trataba de explicarles, comentarles al principio, cómo es la infección. Dice que es ascendente, porque siempre de entrada a nivel de la uretra. Llega a la vejiga, hay una colonización, una producción de productos proinflamatorios y puede llegar a subir, y ahí es cuando se produce la pielonefritis. ¿Okay? Esto es una uretra sin catéter, y es cuando hay catéter, la cosa se complica. Miren que aumenta todo el proceso inflamatorio, la producción de miofil, etc. ¿Okay? Eso, por favor, vamos a ir rápido, ustedes lo estudian posteriormente. Los mecanismos de defensa a nivel de barrera, que es la primera mecanismo, aquí vamos a tener la presencia básicamente de procesos fisiológicos, que lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, un mecanismo para evitar las infecciones urinarias es orinar frecuentemente. El hecho mecánico de que el chorro de orina pase por la uretra y descargue en la vejiga, ya eso es un proceso de limpieza mecánico. Entonces eso es un proceso importante, ¿no? Pero a nivel inmunológico,
vamos a conseguir muchísimos ganglios alrededor de la ingle, los ganglios de la ingle asociados a la zona urogenital y, por supuesto, la presencia de macrófagos residentes en el riñón a nivel de los tejidos, ¿no? Entonces, fíjense los mecanismos de defensa que les decía. El orinar, el flujo de orina limpia los uréteres y hacen que las bacterias, ¿qué es lo que necesita la bacteria para empezar un proceso de infección? ¿Qué es lo que tiene que hacer sí o sí? Su adhesión. Ya vamos a ver que la mayoría de los factores de virulencia de estas cepas son factores de adherencia. Entonces, mecánicamente, la orina, el flujo de orina hace que no se adhiera. ¿Okay? Normalmente hay una válvula que evita que haya un reflujo, pues que la orina está en vejiga, suba a uréteres. Entonces, si la vejiga se mantiene vacía, la probabilidad de que haya ascenso de orina contaminada es menor, ¿no? Hay una proteína llamada Tan-Hoffa, por favor, búsquenlo. Es una proteína producida por el riñón, que son compuestos de manosa. Son compuestos de manosa. Si ustedes recuerdan, uno de los factores de adherencia de la Escherichia coli son compuestos son ligandos de manosa. Entonces, esta proteína es como que compite con los receptores de manosa en el tejido y bloquea los ligandos de manosa de la bacteria, inhibiendo el proceso de adherencia. ¿Okay? La mucosa, por supuesto, va a evitar el